Buenas tardes. La Unión Europea, como una de las experiencias de regionalización más importantes en el mundo, está compuesta por algunas instituciones, dentro de las cuales encontramos al Parlamento Europeo. Según el material de estudio de la segunda unidad, se define el Parlamento Europeo como un órgano legislativo con poderes presupuestarios y de control que ejerce competencias comparables a las de los parlamentos nacionales, pero a escala europea. Quiles y Reyes, citados en el material de estudio, estructuran las funciones del Parlamento en tres principales: las legislativas, a través de las cuales se ha denominado un proceso de codecisión conjunto con el Consejo Europeo. El Parlamento influye sobre políticas como libre circulación de trabajadores, el mercado interior, el medio ambiente, la salud, la educación. Su posición es imprescindible para la adhesión de nuevos estados. Por su parte, las medidas presupuestarias son compartidas con el Consejo Europeo, el cual le presenta un presupuesto y éste deberá aprobar o rechazar, además de velar por la correcta utilización de dichos recursos. Las medidas de control democrático son ejercidas sobre la actuación de la Comisión, el Consejo de la Unión y el Consejo Europeo. Además, tiene la posibilidad de crear comisiones investigadoras ante las posibles infracciones a las normas comunitarias. Adicional a esto, de acuerdo al ECUVE, se puede controlar al Ejecutivo a través de la moción de censura, a la Comisión y al Consejo, a través de interpelaciones orales y escritas y vetando sus actos normativos. Además de las anteriores, el Parlamento puede inferir en otras competencias como las delimitadas en materia de política exterior y de seguridad común, sobre las cuales el Consejo siempre debe consultarle y en el mismo sentido hacer uso de su función legislativa en materia de libertad, seguridad y justicia. Por otro lado, tenemos el Consejo de la Unión Europea. Se integra por representantes plenipotenciarios de rango ministerial de los gobiernos de los Estados miembros, los cuales pueden variar en función del tema a tratar y responden ante su Parlamento Nacional y ante los ciudadanos a quienes dicho Parlamento representa. El portal Europa, citado por el material de estudio, establece 6 responsabilidades básicas. Aprueba leyes europeas, en muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo, coordina las políticas económicas generales de los Estados miembros, concluye acuerdos internacionales entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales, aprueba el presupuesto de la Unión junto con el Parlamento, desarrolla la política exterior y de seguridad común de la Unión basándose en las directrices decididas por el Consejo Europeo, coordina la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal. Sáenz de Santa María menciona que el Consejo concentra en sí mismo los resortes esenciales, tanto de la función de dirección política como de la competencia legislativa, asumiendo asimismo parcelas nada superficiales en el ámbito de la función ejecutiva. Por su parte tenemos la Comisión Europea. Se le establecen a ella 4 funciones principales. Primero, propuestas de nueva legislación. La Comisión tiene el derecho de iniciativa, es decir, presenta propuestas de nueva legislación europea en las que además aplica el principio de subsidiariedad consistente en abordar los problemas desde el nivel más bajo posible, partiendo de la escala nacional hasta el nivel comunitario. Segundo, ejecución de las políticas de la Unión Europea y del presupuesto. Si bien las autoridades nacionales son las que realmente ejecutan los presupuestos, la Comisión supervisa su cumplimiento a través del Tribunal de Cuentas. Tercero, hace cumplir la legislación europea. Actúa como guardiana de tratados. Quiere decir esto que junto al Tribunal de Justicia es responsable de garantizar la correcta aplicación de la legislación de la Unión en todos los Estados miembros. Ante una posible infracción se aplica el denominado procedimiento de infracción, que es una comunicación oficial en la cual se solicitan explicaciones y en segunda instancia se remite el asunto al Tribunal de Justicia. Es el portavoz autorizado en la escena internacional como último aspecto, así como un ente que negocia los acuerdos internacionales a nombre de la Unión. Por otro lado tenemos el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es el que garantiza el respeto del derecho comunitario de forma imparcial e independiente en todos los países de la Unión. Por otro lado tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo. Es la institución que fiscaliza los recursos de la comunidad. Así, comprueba que los fondos procedentes de los contribuyentes se empleen adecuada y eficazmente. En el mismo sentido, tiene el derecho de auditar a cualquier persona u organización que disponga de dichos recursos. Igualmente, se identifica otro grupo de órganos denominados órganos consultivos,
u órganos auxiliares. El primero de ellos es el Comité Económico y Social Europeo. De acuerdo al material de estudio, es el organismo en el que se representa a los empresarios, los sindicatos, los agricultores, los consumidores y otros grupos de interés que constituyen juntos la sociedad civil organizada. Sus funciones se agrupan principalmente en tres grupos: asesorar al Consejo, a la Comisión y al Parlamento, puede ser a petición de estas últimas instituciones o por iniciativa propia. Segundo, se anima a la sociedad civil a participar más en la elaboración de políticas de la Unión Europea. Y tercero, fomenta el papel de la sociedad civil en los países no pertenecientes a la Unión Europea y contribuye a la creación de estructuras consultivas. Asimismo tenemos el Comité de las Regiones. Es la institución definida por su portal oficial como la asamblea política que permite a los entes locales y regionales manifestarse en el seno de la Unión Europea. Dentro de sus funciones encontramos dar voz a los entes regionales y locales en la redacción y legislación de la Unión. Ya tengamos en cuenta que cerca del 70% de la legislación comunitaria se aplica a nivel regional o local. Segundo, acercar a Europa a los ciudadanos y fomentar una cultura de la subsidiariedad. Tercero, servir de lugar de encuentro en el que las regiones y ciudades pueden compartir las mejores prácticas y participar en el diálogo con las instituciones europeas. De igual forma encontramos las denominadas órganos financieros de la Unión como tercer gran grupo. Primero ahí encontramos al Banco Central Europeo. Su función es gestionar el euro, la moneda única de la Unión. El Banco Central es también el responsable de manejar la política económica y monetaria de la Unión Europea. Para ello se ha fijado el límite del incremento de la inflación en la zona euro en un 2%. Además de esto, define las políticas del eurosistema, decide, coordina y vigila las operaciones de la política monetaria, presenta informes estatutarios, vigila los riesgos profesionales. Por otro lado tenemos el Banco Europeo de Inversiones. El material de estudio define que es una institución financiera la cual concede préstamos y garantías a mediano y largo plazo para proyectos de inversión viables que contribuyan al desarrollo equilibrado de la Unión Europea, aunque también otorga ayuda financiera a terceros países. Asimismo tenemos el Fondo Europeo de Inversiones. El Fondo Europeo de Inversiones es una asociación público-privada de la que forman parte el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea y un número de instituciones financieras públicas y privadas de los Estados miembros. Sus funciones se enmarcan dentro de los siguientes puntos: lograr la consolidación del mercado interior, reforzar la cohesión económica y social, apoyar la inversión a mediano y largo plazo de las redes transeuropeas de los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte, así como las pequeñas y medianas empresas, pymes. Muchas gracias.